Tú eres el Rey, Señor. Quiero que me acompañen con sus palmas. Vamos a hacerlo para Cristo, amén. No sé si ustedes saben esta canción. Quiero que la cantemos juntos. Pero aquí estoy. Era otro que iba a predicar hoy, pero no pudo venir, así que aquí estamos cumpliendo. Y quiero pedirle que se ponga de pie por un momento. Vamos a orar. Yo sé que hay personas que no han venido porque algunos están enfermos, otros están cuidando a alguien que está enfermo. Algunas personas están trabajando, Sandra está trabajando, Janet, otros
paseando todavía, no se les han acabado las vacaciones. Así que, pero somos los que estamos, ¿cómo se dice? Vamos ahora. Y vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar en esta mañana, en este lugar. Dígale al Señor gracias. Gracias, Dios, por permitirme estar aquí en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque sin importar, Dios, quién sea la persona que esté allá adelante parada, Dios, yo vine a buscarte a ti, Señor. Vine con la expectativa de que tú hablaras a mi vida en esta mañana. Señor, hoy tal vez he venido con respuestas, tal vez desde hace mucho tiempo he querido escuchar respuestas de ti, Señor. Y este es el tiempo, este es el día, Señor, en el que tú hablarás a mi vida, Padre. Por eso te alabo, Señor. Por eso te bendigo, Dios. Y te pido, Padre, que en esta mañana tu oído esté atento a nuestra oración. Que estés atento, Señor, al clamor que tu pueblo hoy está elevando a ti, Dios. Y que nos acompañes, Señor. Declaramos que los cielos se abren sobre nuestras vidas. Que los cielos se abren, Señor, sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que cualquier obstáculo, cualquier barrera que haya sido puesta entre tú y yo, Señor, en esta mañana se rompe, se cae en el nombre de Jesús. No existe techo que esté deteniendo mis oraciones. No existe un techo, Señor, que detenga las bendiciones tuyas a mi vida. Padre, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero contarles que a veces en el caso personal, a mí me parece mucho más fácil explicar y yo sé que ustedes me han escuchado que yo me centro en un solo lugar en la Biblia, pero a veces cuando se trata de un tema y cuando nos toca hacer como un recorrido en la Biblia, para mí me resulta mucho más complicado, porque no es hablar solamente de ese tema, sino que toca estudiar cada contexto en el que está inmersa esa palabra o ese tema, y eso lo complica aún más. Pero amén, estamos aprendiendo y todas las cosas nos ayudan para bien, ¿cierto que sí? Dicen los científicos que la mosca que nosotros conocemos lleva millones de años sobre la tierra y que son cientos de miles las especies y subespecies que aún existen. Desde hace ya muchos años se ha afirmado que las moscas son responsables, directa o indirectamente, de la infección, transmisión y difusión de muchas enfermedades conocidas en el mundo. Yo sé que ustedes eso lo saben, ¿cierto? Las moscas son muy poco mencionadas en la Biblia. Yo encontré solamente 3 referencias de las moscas. Una está en Isaías, cuando aparecen como símbolo de la fuerza de Egipto sobre Israel. Eso usted lo encuentra en Isaías 7:18. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2, habla de las moscas como Dios de los filisteos. Ese Dios es el mismo Dios, el Dios de ellos, no estamos hablando del Dios de nosotros. Ese fue al que los hebreos le pusieron por nombre Belzebú, y le pusieron ese nombre porque a manera de burla. Ustedes lo leyeron de pronto en el Nuevo Testamento, cuando habla del Señor de las moscas, ¿sí? Mientras que ellos tenían al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, ellos
se burlaban de los filisteos diciendo que ellos tenían al Señor de las moscas. Y esto lo decían porque los templos en donde se adoraba a este ídolo siempre estaba lleno de moscas, porque no recogían los restos de los sacrificios que hacían a ese Dios. Y la otra referencia está en Éxodo 8:21, muy conocida, que es la cuarta plaga que Dios envía sobre Israel, sobre Egipto. Las moscas pues son relacionadas con mucha frecuencia con el reino de lo demoníaco, debido a ciertas características que la relacionan con lo corrompido y con lo sucio. El pecado, las maldiciones pueden traer enfermedades a las vidas de las personas, como también las moscas. Las moscas abundan donde hay basura, suciedad, descomposición. Y en términos espirituales, las moscas, refiriéndonos a las moscas espirituales, abundan también en ciertos lugares como son los burdeles, casinos, discotecas, sitios de adivinación o de adoración de ídolos, tradiciones de origen pagano, ocultismo, en todo aquello que va en contra de los mandamientos y de la voluntad de Dios. En estos lugares abundan las moscas espirituales, esas que traen enfermedad y muerte a nuestro llamado, a nuestro ministerio, al servicio, a nuestro servicio a Dios. Hoy, como ya se pudieron dar cuenta, vamos a hablar de las moscas. Y le he puesto como título, pilas con las moscas, porque el hecho de que las moscas pudieran estar rondando nuestras vidas habla de descuido personal. ¿Seguro que sí? Normalmente las moscas no nos rondan, solamente cuando hay descuido personal. Y hoy no venimos a señalar ni a condenar, más bien lo que vamos a hacer es una motivación, es un llamado a la evaluación personal constante, diaria, permanente, que tiene que haber en nuestras vidas. Quiero contarles que el otro día estaba sentado en mi casa estudiando, estaba solo, porque unos de los que todavía siguen en vacaciones son mi familia, están en Bogotá, llegan ya esta semana, y estaba estudiando y yo vi, como se dice en el argot popular, ¿no? Yo vi con el ramito del ojo. Vi alguien que pasó. Yo estaba en mi casa, ¿no? Dentro de mi casa. Y yo seguí. Ya volví a verlo nuevamente y me llamó la atención, porque lo que realmente tiene que pasar es que en nuestras casas no tiene por qué pasar una cosa de esas. Y eso fue lo que yo pensé, que pues que estuviera fuera de mi casa. Así me ha pasado muchas veces, que por las ventanas parece como si me estuvieran observando, pero que pasara adentro ya era diferente. Y yo no lo creí, seguí leyendo, y no solamente lo vi 2, sino 3, 4, 5 veces, y yo dije, wow, aquí pasa algo, parémonos. Me paré, y en el mismo momento en el que yo me fui hasta la cocina y dije, Padre, en ese momento yo pude percibir una presencia maligna, y estaba dentro de mi casa, y yo me puse a orar, y yo sentía como, yo lo veía, yo podía ver, a pesar de que estaba atrás de mí, yo podía ver cómo eso que estaba atrás de mí quería dañarme, quería herirme. Pero luego aprendí que, no les voy a negar que llamé a los pastores,
Fue tanta la impresión de lo que sentí dentro de mi casa. Nunca lo había sentido así. Muchas veces he orado por brujería, hechicería, pero nunca había sentido este espíritu tan fuerte en mi casa. Y llamé a los pastores y hablé con ellos y les pedí oración. Pero algo que aprendí ese día es que no podemos confiarnos. El exceso de confianza también debemos mirarlo como un pecado en nuestras vidas. Somos militantes, somos soldados y no podemos estar dormidos, quietos, confiados de que el enemigo no está haciendo nada. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que nuestro enemigo anda como león rugiente, buscando siempre a quien devorar. Y si usted se duerme en su lugar, en su puesto, si a usted le han dado un lugar para que vigile, ¿desde dónde vigile? No solamente su vida, sino su casa, la iglesia, el pueblo, pues tiene que estar atento. Si le da sueño, tome café, párese, brinque, corra, haga algo, pero no se puede dormir. Amén. Entonces este es un llamado a que nos evaluemos y también a que abandonemos el exceso de confianza en nuestras vidas. Y hay unas áreas que no podemos descuidar y vamos a hablar de ellas. La primera, quiero que me colaboren, porque hay varios versículos. Que alguien por favor busque en su Biblia Efesios 4:23. Esa misma persona puede leer Efesios 4:29. Alguien que lea Apocalipsis 19:8. ¿Lo tienen? Otra persona, 1 Corintios 15:33. Y otra persona que busque Proverbios 16:18. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Amén, señora. Efesios 4:23. ¿Qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Más? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. La primera área que no podemos descuidar en nuestra vida, entonces, ¿cuál es? Nuestros pensamientos. Esa es la primera área que no podemos descuidar, en la que usted no se puede confiar. Y yo quiero preguntarle, y espero que esta pregunta la guarde para que constantemente esté haciendo la evaluación. ¿Cuáles eran los pensamientos que tenía el año pasado con respecto de usted mismo? Del llamado que Dios le ha hecho, de Dios. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles eran los pensamientos que tenía el año pasado y cuáles son los pensamientos que tienen este año? ¿Qué piensa de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa? ¿Qué piensa de la iglesia, de los pastores, de Andalucía, de su célula, de su líder? Porque dice aquí que nos debemos renovar. Así que los pensamientos del año pasado, Dios espera que no sean los mismos este año. Por eso hay que evaluarnos. Evalúese. ¿Qué pensaba usted? De usted mismo, que no podía, que le faltaba, que el llamado no era para usted, que sí, que Dios lo llamó, pero lo llamó fue para estar ahí sentado durante todo el año. Y usted me perdona que Clarita lo sabe, yo en un tiempo, en otra iglesia,
Dios me permitió estar formando líderes y durante muchos años lo hice. Y si hay una constante en mi vida y hay una constante en mi predicación y es esa, motivando siempre a que la gente crezca, a que la gente avance, animándole, exhortándole. Y usted tal vez diga, Eduardo siempre dice lo mismo, pero si Dios le permite hacerlo es por algo. Y si Dios le permite a usted escucharlo, es por algo. Dios le está hablando. Y Dios le está diciendo, no se quede quieto, no se estanque. La Biblia habla de una medida. Y esa medida no puede ser la misma. El jueves les hablaba de estar inscritos en una universidad. Y no pueden pasar 10, 20 años y ustedes en el mismo curso. Cada año usted tiene que avanzar, usted tiene que pasar a otro nivel, tiene que aprender cosas nuevas, enfrentarse a demonios nuevos, diferentes, tal vez más grandes, pero de acuerdo al tamaño de mi enemigo, así mismo también es mi victoria, así mismo también es mi ministerio, ¿cierto que sí? Así que, ¿cuáles son los pensamientos que tiene usted? ¿Son los mismos del año pasado? ¿O cambiaron? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. La segunda área que no podemos descuidar en nuestras vidas se refiere a las palabras, a nuestras palabras. Y sigue preguntando lo mismo. ¿Qué está hablando usted? Pasan los días y usted sigue hablando lo mismo. Algo que quiero decirle que si su mente no ha cambiado, entonces su manera de hablar tampoco va a cambiar. Si su mente sigue siendo la misma, si sus pensamientos siguen siendo los mismos, sus palabras también van a seguir siendo las mismas. Sus acciones, y aquí me estoy adelantando, sus acciones van a seguir siendo las mismas. La mente es un área muy importante porque puede llegar a controlarnos. Y yo quiero decirle esta mañana, quiero preguntarle, ¿hasta cuándo va a permitir usted que su mente le controle? ¿Hasta cuándo? Porque su mente, mira, una vez leía, la carne tiene una particularidad, esa carne. Me estoy refiriendo a los viejos pensamientos. Esa carne tiene una particularidad y es que soporta, con tal de que no la maten. Esa carne soporta la oración, soporta el ayuno, soporta la intercesión, la lectura de Biblia. Y como le diría Jesús un día a sus discípulos, hay cosas en nuestra vida que solamente con ayuno y oración salen. Busque la manera, pídale a Dios estrategias, pero no permita que la mente siga controlando su vida. Hay palabras que se convierten en el eslogan de algunas personas. Y no importa qué tiempo pase, si usted les pregunta un día, ¿y qué hubo? ¿Y usted qué? Le invito a que haga el curso de bautismo. Le invito para que un día hagamos actividades y pueda ir a un retiro.
Y le contestan a uno, no, es que todavía no es mi tiempo. Todavía no, espérese un momentito y verá que... Y pasa un año y ahora que usted le pregunta y le responde lo mismo. Y puede pasar 10 años, ya cuchito. ¿Y qué hubo? No pude, mi hijo. Y nunca van a cambiar. Apocalipsis 19:8. ¿Quién lo tiene? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y a ella, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Esa es la tercera área, nuestras acciones. Dice el libro de Apocalipsis que nuestras acciones justas, santas, son las que nos visten. ¿Cómo anda vestido usted? ¿Sí anda vestido o no? ¿O anda semidesnudo? Porque son las acciones justas, santas, las que nos visten. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. ¿Qué dice? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Wow, las malas conversaciones. Esa es la otra área de la que debemos cuidarnos. De pronto no son las conversaciones, de pronto son las compañías. ¿Con quién se junta usted a charlar, a conversar? ¿De qué habla? Y no es tanto lo que la otra persona dice, más bien es ¿qué está hablando usted? ¿Qué le está diciendo usted a esa otra persona? ¿De qué habla? Yo estuve algún tiempo por fuera de Andalucía y hubo personas que dejé de ver por años, y cuando me los volví a encontrar y me senté con ellos a conversar, conversaban de lo mismo. De lo mismo. Les estoy hablando de personas incrédulas, personas que para el que tenía a Dios, el Dios de su vida era el dinero. Esa persona lo único que hace es hablar de ¿qué? De dinero. Y entonces le cuenta que esos zapatos le costaron 500,000 pesos y que la camisa le costó 200,000 y que tiene muchas deudas, que debe 30 millones y no habla sino de plata. Y pasa el tiempo y usted se vuelve a sentar con ellos, y ¿de qué hablan? De lo mismo, de lo mismo. O yo no sé si usted se ha encontrado con esas personas que se separaron un día. Estoy hablando de las de afuera, no de la iglesia. Y usted se pone a conversar con ellos y no, es que Pepito, y Pepito, y Pepito, y de lo único que hablan es del señor con el que ya no vive, y no de la señora con la que ya no vive. Y igual pasan los años y no hablan más. Dice, oiga, esa señora no habla sino de lo mismo. Y que Pepito y que Pepita. Yo les quiero decir algo. Si ustedes van a tener amigos y esos amigos les aceptan tal y como son, evangélicos, gloria a Dios. Y si van a haber personas que le van a rechazar, que le van a discriminar porque usted es evangélico, gloria a Dios también.
Porque es que nosotros no estamos aquí para agradar a la gente, ¿cierto? Nosotros vivimos es para agradar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero decídase a no permitir que las malas conversaciones contaminen, arruinen su vida, lo que Dios está sembrando en sus vidas. Proverbios 16, 18. ¿Qué dice? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Yo les traje una versión diferente. La versión internacional, la del 99, dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y esa es la otra área a la que le debemos prestar atención, a nuestra humildad. ¿Qué tan humilde eres? No me van a contestar mucho porque entonces no es humilde. Pero no podemos tampoco permitir que ni el orgullo ni la altanería traigan enfermedad o muerte al llamado que Dios nos ha hecho, al ministerio que Dios nos ha encomendado. Amén. Acompáñenme por favor en el libro de Éxodo, capítulo 30. Así que, ¿de qué cosa entonces nos vamos a cuidar? Vamos a cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, de la gente con la que andamos, con la que hablamos todos los días. Y también vamos a tener cuidado con nuestra humildad. Éxodo 30, versículo 22, ¿lo tienen? Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y nosotros ya sabemos lo que hay a veces hacia Israel con los mandamientos que Dios le daba. A veces se olvidaban de ellos, a veces los torcían. Y como podemos darnos cuenta, los perfumes no solamente fueron destinados para el servicio en el templo, para fines sagrados, sino que se hicieron otros con fines cosméticos, para embalsamar muertos, o simplemente para aromatizar lugares, para lo que hubiera sido que creaban estos perfumes. Yo le invito a que usted se imagine cómo era el trabajo de un perfumista. Tenía que hacer muchísimo perfume. Si se dio cuenta, ungían con ese perfume todo, hasta el sacerdote lo ungían. Eso es para el servicio del templo. Pero estos señores también hacían otros perfumes para el rey, para la reina, para las personas de mucho dinero. Y el perfumista entonces tenía bastante trabajo. Y un perfume no se creaba de la noche a la mañana, llevaba tiempo crear un perfume.
En excavaciones hechas en esos lugares han podido encontrar talleres inmensos, en donde han encontrado muchísimas vasijas, en donde depositaban las mezclas de todas esas elementos, de todos los ingredientes que Dios les había dado para que hicieran un perfume, más lo que ellos le habían agregado. Un perfumista podía hacerse famoso si lograba una fórmula única, exquisita. Hoy todavía existen perfumes así, exquisitos. No es lo mismo comprar 3 perfumes por 10,000 que usted comprarse un Chanel, un Dior, ¿cierto? Ayúdenme. Carolina Herrera, Calvin Klein, Dolce & Gabbana. Todo dependía de la receta que el perfumista haya usado. Y quiero leerles en Eclesiastés. Yo les dije que iba a haber un paseo bíblico. Quiero leerles en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. ¿Lo encontraron? La Biblia más rápida de la iglesia. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ya hablamos de las moscas. ¿Qué tipifican entonces las moscas? El ambiente espiritual, ¿cierto? Los demonios, díganlo sin temor. Eso tipifican las moscas. ¿Quién es el perfumista? Nosotros. Usted es el perfumista. ¿Y cuál es el perfume? Su vida, su testimonio, nuestro testimonio, nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestro futuro, nuestros hijos, nuestras generaciones. Ese es el perfume. Y aquí está diciendo Salomón que las moscas muertas hacen heder, hacen dar mal olor al perfume del perfumista. Vamos a hablar entonces de las moscas. ¿Cuáles son las moscas que traen? ¿Por qué Salomón lo decía? Miren, porque ellos tenían muchos recipientes, los perfumistas, habían recipientes que no podían taparse porque necesitaban, yo me estaba volviendo experto en esto mientras estudiaba. Habían unos recipientes que no podían taparse porque ellos necesitaban que respirara, que se evaporaran algunos de los ingredientes que habían mezclado allí. Así que se las tenían que ingeniar para que las moscas. ¿Por qué las moscas? Porque las moscas eran atraídas por el olor fuerte del perfume, de lo que ellos guardaban allí en esos recipientes. Por eso Salomón escribió eso, porque las moscas muertas le daban mal olor a ese perfume. Amén. Y vamos a hablar de la primera mosca. Es la más conocida, la doméstica, la mosca común. Yo hice la tarea, mire, dice, esta mosca es la que se encuentra extendida por todo el mundo, dentro de nuestras casas, sobre los alimentos, sobre las superficies, sobre los objetos, sobre las personas, en toda parte usted encuentra moscas. Es la que nos desespera, ¿cierto? Cuando comienza a revolotear en la cocina o dentro de las habitaciones. Esa mosca es de fácil adaptación.
se adapta a cualquier clima, a cualquier ambiente, a cualquier insecticida, también se adapta. Y dice Romanos 12:2. Los teólogos, ¿qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema de la mosca común es que estamos tan acostumbrados a verla que ya no nos esmeramos, no nos esforzamos por erradicarlas de nuestra casa. Puede estar en la cocina, pero mientras que no se pose sobre los alimentos, puede estar por ahí. Puede estar en la habitación, usted estar allí, pero mientras que la mosca no se pare sobre usted, la mosca puede estar allí en su habitación. Puede estar en su casa mientras que no se pare sobre sus hijos o sobre las cosas que usted no quiere que se pare. Pero estamos tan acostumbrados a las moscas comunes, a las domésticas, que ya ni nos molestan, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Ah, se durmieron. Amén. Estamos tan cómodos con el pecado que vivimos igual con pecado o sin pecado. Ese es el conformismo del que está hablando Romanos 12. No podemos conformarnos a eso. Da lo mismo si nos sentimos mal con Dios o si nos sentimos bien con Él. Lo único que nos importa es cómo nos ve la gente. Es lo único que interesa. No importa si ese día usted no se levantó, no hizo oración, no leyó la Biblia. No importa si lleva 5, 6, 7 días pecando. Después de que la gente en la calle no se dé cuenta, no pasa nada. La mosca puede estar allí revoloteando en su casa, en su habitación, en su cocina, y no pasa nada. No solamente los problemas, los muchos problemas son un indicativo de un ataque espiritual. ¿Sabe también que es un ataque espiritual? Cuando usted lleva 3 días sin orar. El diablo me está atacando. Llevo 3 días sin orar. Llevo 2 semanas sin ir a la iglesia. Llevo 1 mes sin asistir a la célula. Hace mucho que no leo la Biblia. No la estudio. Eso es un ataque espiritual. Por ahí comienza el diablo. Por engañarnos, por hacernos creer que estamos bien, y no es así. Hay una historia que se cuenta de un sapito en un agua, en una vasija con agua, y al que ponen en una estufa a calentar. Y si usted de pronto ha visto un sapo flotando, el sapito está ahí con las patitas así, y el agua se está calentando y el sapito está ahí tranquilo, y solamente hasta cuando el agua comienza a hervir es cuando el sapito comienza a patalear. Antes no. Y así pasa con muchos cristianos. Dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de asistir a la iglesia, y ahí
tranquilos, no pasa nada. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí sí patalean, me voy para la iglesia, se levantan a orar, pastor, ore por mí. La primera mosca, entonces, es la del conformismo. No nos gusta que nos desacomoden. Ojalá que las sillas fueran poltronas. Ojalá tuviéramos aire acondicionado y nos llevaran café a la silla. Nos gusta la comodidad. Pero quieren que les cuente algo. A Dios le gusta desacomodarnos. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 18. La segunda mosca de la que vamos a hablar es la mosca, esta tiene nombre, se llama Tsetse, la T-S-E, y otra vez T-S-E, Tsetse. Esta mosca se encuentra principalmente en la zona más oriental de Sudáfrica. Su picadura produce en los seres humanos yo no sé si William lo conozca, tripanosomiasis. Tripanosomiasis africana, más conocida como la enfermedad del sueño. Pican durante el día y su picadura es dolorosa. Luego de una semana de haber picado, produce una inflamación en la piel, fiebre, dolores musculares. Cuando la enfermedad está avanzada, invade el sistema nervioso central, produciendo indiferencia total, falta de concentración, somnolencia en el día e insomnio en la noche. Cualquier mínimo esfuerzo se hace imposible realizarlo. Puede llevar incluso al paciente al estado comatoso en los casos más graves. Éxodo capítulo 18, versículos 13 en adelante. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, ¿cómo le digo? No está bien lo que haces. ¿A cuánto les gusta cuando les dicen eso? Eso por lo general a uno no le gusta. Cuando usted está haciendo algo, una autoridad por lo general es la que nos dice esto, ya sea en el colegio, en la calle, en la casa o aquí en la iglesia. De pronto viene alguien y te dice: no está bien lo que estás haciendo, es malo lo que estás haciendo. Y no nos gusta. Y no nos gusta, ¿por qué? Porque nos confiamos en nuestra propia opinión. Incluso hay algunas personas que contestan: pues a mí me parece que sí está bien. Si a usted no le gusta, pues que Dios lo bendiga. Pero a mí me gusta así y llevo años haciéndolo así y no pasa nada. Las apariencias pueden engañar. Moisés pudo haber llevado años. Su suegro estaba de visita. Ni siquiera fue alguien de su propio pueblo, sino que fue alguien que vino de visita y lo vio lo que estaba haciendo y le dijo: no está bien lo que tú haces. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Moisés, al profeta, a este gran varón de Dios. Tuvo que venir un día alguien desde lejos, de pronto alguien que no era tan... esto sí que es tenaz.
que de pronto ni siquiera es de Dios, y venga alguien y le diga a uno que sí es de Dios, oiga, lo que usted está haciendo no está bien hecho. Eso sí queda más duro todavía. Porque que nos diga a alguien que conoce la Biblia, bueno, vaya y venga. Pero alguien que ni siquiera sabe nada de Dios y que lo exhorte, wow. Esta mosca entonces lo que hace es crear en nosotros indiferencia. Indiferencia. Y en lo que tiene que ver con el liderazgo, yo lo he hablado aquí. Gente que anda desanimada, gente que no quiere involucrarse en el liderazgo porque me exigen, porque hay que orar. Yo les he contado, hubo una persona a la que una vez me dijo: Eduardo, yo quiero congregarme, invíteme a su iglesia. Y le dije: listo, lo invito, lo espero el domingo 9 de la mañana. ¿A qué hora? 9 de la mañana. No, a esa hora apenas me estoy levantando. A las 9 de la mañana. Otros han dicho: oiga, si en esa iglesia dice que oran mucho, dice que les exigen mucho. La gente quiere estar en poltrona. Como decía un amigo mío, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Cuando la mosca del adormecimiento nos ha picado, nos sentimos desanimados, derrotados, sentimos que nadie aprecia nuestros esfuerzos, nos falta gozo. ¿Les falta gozo? Sí. Tenemos una vida de oración pobre, y si lo hacemos, si oramos, no lo disfrutamos. No disfrutan la vida cristiana estas personas. En su casa hay un ambiente pesado. Al de la calle lo saludan de pico y de abrazo, y en la casa ni siquiera se dicen buenos días. Nos comienzan a fastidiar las personas, todo lo criticamos si nos ha picado esta mosquita. Vamos a hablar de la última mosca, que es la mosca de la carne. Y quiero que leamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 5. La mosca de la carne es grande y de colores opacos, presenta manchas negras y grises. Guácala, ¿sí? Aunque muy normalmente utiliza carne en descomposición para su reproducción, también parasita algunos animales vivos para depositar sus larvas, entre ellos el ser humano. Le atrae el olor a carne. En los lugares en donde abunda la carne es típico encontrar este tipo de moscas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La mosca de la carne, por lo general, ningún cristiano está libre de pecado, ¿cierto? Y cada vez que un cristiano peca, lo hace con el espíritu, no, ¿cierto? Con la carne. El asunto es cuántas veces y desde hace cuánto estás tropezando con la misma piedra. Ese es el asunto. El problema no es pecar, porque todos estamos expuestos a ello. El problema es cuando se convierte en un hábito en nuestras vidas. El problema
es cuando pecamos con la misma piedra, nos tropezamos, ¿no? Cuando caemos en el mismo pecado una y otra y otra y otra y otra y otra. Ese es el problema. Porque entonces allí quien gobierna no es el Espíritu, ni siquiera uno es el que gobierna. Quien gobierna es la carne. Y como dijo Pablo, por tal de agradarle a Dios, todas aquellas cosas que allá afuera yo conquisté un día, que adquirí un día, hoy las considero basura, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo. Amén. Así es que toca hacer. Así es como nos toca enfrentar nuestra carnalidad. Terminemos, me faltaba una, la mosca de la fruta. Recibe ese nombre por el daño producido en el fruto. Hace un orificio en el fruto, deposita sus huevos y por este orificio que hace entran hongos, bacterias que descomponen la pulpa, produciéndole una maduración precoz y la posterior caída del fruto y por ende la pérdida de la cosecha. Quiero resaltar que las frutas que esta mosca busca son las agrias. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amargura es el principal enemigo del desarrollo del fruto del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. ¿Cuál es? La amargura. La amargura daña el fruto. La amargura no nos permite disfrutar de nuestra vida. ¿Usted ha visto a alguien amargo? Con amargura en su corazón. Usted por la cara se da cuenta, ¿cierto? Por el gesto se da cuenta. Y usted lo puede saludar en la mañana, muy amable, después de haber orado, sale hinchado de la gloria de Dios, y usted le saluda, Dios le bendiga, o bueno, que no le diga así, le diga buenos días, vecino, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? Buenos días. Sí, se los ha encontrado. La amargura son los sentimientos que desarrollamos hacia otros por ofensas, discusiones o desacuerdos. Es cuando no queremos estar con alguien por algo que pasó en algún momento. La amargura es angustia del alma. Es estar triste, decepcionado, sin esperanza. Nadie me quiere, nadie me ama. La amargura contamina la obra de Dios. Por lo general, un cristiano amargado es un cristiano religioso. Es un cristiano de doble ánimo. Una persona amargada se queja por todo, murmura por todo. Así que no estamos blindados para que algún día podamos caer en pecado. Todos podemos caer en pecado algún día. El problema es cuando se convierte
en un hábito en nuestras vidas. Les contaba, Dios habla de estatura y Dios está esperando a que nosotros crezcamos, dice la Biblia, hasta alcanzar ¿cuál estatura? La de Cristo. Eso está esperando Dios. Dios está esperando a que un día usted abandone esa condición de infante, de bebé espiritual, y que comience a consumir sólido. Dice la palabra de Dios también que Dios es un Dios fiel y justo. ¿Y qué hace? Nos perdona. Si usted se acerca a Dios, si usted confiesa sus pecados, Dios es un Dios fiel y justo para perdonarnos. Vamos a orar. Y si usted ha pecado, si usted se ha tropezado, o si la condición suya es que durante ya mucho tiempo hay algo que le mengua, hay algo que le impide llegar a la estatura que Dios espera de usted, hable con Dios. Como usted quiera estar allí. Si usted quiere estar de pie, quiere estar sentado, pero disponga su corazón en esta mañana. Y dígale a Dios: Señor, hemos estado hablando de las áreas a las que debo prestarle atención en mi vida. Hemos estado hablando, Señor, de actitudes como la del exceso de confianza, Señor.